Tengan buen día, mi nombre es José Damián Álvarez Vigir, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de El Salvador. A continuación, voy a darle solución a lo que es el problema 13.166 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, novena edición de la parte de dinámica de Bill Johnston. El enunciado dice: dos discos de hockey idénticos se mueven sobre una pista a la misma rapidez de 3 metros por segundo en direcciones paralelas y opuestas, cuando chocan entre sí en la forma indicada. Si se supone un coeficiente de restitución igual a 1, determine la magnitud y dirección de la velocidad de cada disco después del impacto. El problema nos da la siguiente imagen, donde se puede ver las velocidades que son paralelas y opuestas, tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B, donde también nos da lo que es el eje normal, el cual pasa por los centros de masa de cada cuerpo. En este apartado tenemos lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre y la solución a este problema. En el cual se han trazado lo que es el eje normal y el eje tangencial. El eje normal que está en esta dirección y el eje tangencial. Tenemos las velocidades paralelas y opuestas y el ángulo del impacto, que es de 20 grados respecto al eje normal. Tenemos los datos, ya que el enunciado nos decía que las masas de los dos cuerpos eran iguales, por lo tanto la masa de A es igual a la masa de B. Tenemos que la magnitud de la velocidad de A es de 3 metros por segundo y la magnitud de B, de la velocidad del cuerpo B, es igual a menos 3 metros por segundo, porque va en dirección opuesta, en dirección del eje menos X. El ángulo entre la velocidad y el eje normal es igual a 20 grados. Y también nos proporcionaba el enunciado lo que es el coeficiente de restitución igual a 1. Obteniendo las componentes de la velocidad respecto al eje normal como al eje tangencial, tenemos que para el cuerpo A, la velocidad antes del impacto va a ser igual a 3 coseno de 20, que nos da un resultado de 2.819 metros por segundo respecto al eje normal. Respecto al eje tangencial, para el cuerpo A, nos va a dar menos 1.0261 metros por segundo. Negativo, porque si hacemos la suposición de velocidades, esta va hacia abajo. Para el cuerpo B, sería de menos 3 coseno de 20, que esto es igual a 2.819 metros por segundo. Negativo, porque va en dirección del eje menos X. Y para la velocidad tangencial del cuerpo B es igual a 3 seno de 20, y esto nos da un resultado de 1.0261 metros por segundo. Ahora bien, para la dirección del eje T por conservación de momento, tenemos que para el cuerpo A, la velocidad antes del impacto va a ser igual a la velocidad de A después del impacto respecto al eje tangencial. Por lo tanto, conocemos la velocidad tangencial antes del impacto y por ello solo se sustituye, teniendo como resultado que la velocidad de A respecto al eje tangencial después del impacto es igual a menos 1.026 metros por segundo. Para el cuerpo B, el mismo proceso, y al sustituir tenemos que la velocidad de B después del impacto respecto al eje tangencial es igual a 1.026 metros por segundo.
Esto por conservación de momento respecto al eje tangencial. Respecto al eje normal, por conservación de momento, se tiene que la masa de A por la velocidad de A respecto al eje normal más la masa de B por la velocidad de B respecto al eje normal, esto antes del impacto, va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A respecto al eje normal más la masa de B por la velocidad de B respecto al eje normal después del impacto, que es esta parte que les muestro por acá. Entonces, como las masas de los cuerpos son iguales, estas se pueden cancelar y se obtiene que la velocidad de A más la velocidad de B respecto al eje normal antes del impacto va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto al eje normal después del impacto. Sustituyendo los valores, porque ya conocemos los que son las velocidades normal de los cuerpos A y B antes del impacto, estas se sustituyen y se cancelan, ya que 2.819 menos 2.819 da 0. Se cancelan y despejando la velocidad de A respecto al eje normal después del impacto va a ser igual a menos la velocidad de B respecto al eje normal después del impacto. Ahora bien, usando lo que es la relación entre las velocidades relativas, se tiene que la velocidad de B después del impacto más la velocidad de A después del impacto respecto al eje normal va a ser igual al coeficiente de sustitución multiplicado por la velocidad de A menos la velocidad de B respecto al eje normal después del impacto. Sustituyendo los valores, ya que conocemos en el lado derecho, conocemos las velocidades normales antes del impacto, puesto que se calcularon al principio, estas se sustituyen igual al coeficiente de restitución. También de igual manera se sustituye lo que es el término velocidad de A después del impacto, ya que lo hemos obtenido anteriormente. Al sustituirlo y hacer la respectiva operación, se obtiene 2 veces la velocidad de B respecto al eje normal después del impacto, va a ser igual a 5.638 metros por segundo. Al despejar, se obtiene como resultado que la velocidad de B después del impacto va a ser igual a 2.819 metros por segundo respecto al eje normal. Y en consecuencia se obtiene que la velocidad de B después del impacto es igual a 2.819 y para A, el cuerpo A va a ser negativa, pero de igual magnitud, de menos 2.819 metros por segundo. Esto ocurre porque el coeficiente de restitución es igual a 1. Por lo tanto, el momento se conserva. Ahora, determinando la magnitud y dirección de la velocidad de cada disco, después del impacto, he trazado lo que son los diagramas de cuerpo libre. Estos diagramas que me van a servir para calcular la dirección de la magnitud de la velocidad. Como ya tenemos las magnitudes, las componentes para cada eje, tanto para tangencial como para normal, se puede calcular lo que es la magnitud. De la forma de que la velocidad de A después del impacto va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad de A respecto al eje normal elevado al cuadrado más la velocidad de A respecto al eje tangencial elevado al cuadrado. Esto después del impacto. Entonces, al sustituir los valores correspondientes que se obtuvieron anteriormente,
se obtiene que la magnitud de la velocidad de A después del impacto es de 3 metros por segundo. Para obtener el ángulo en que va esta magnitud se utiliza lo que es el tangente inverso de la velocidad de A respecto al eje tangencial entre la velocidad de A respecto al eje normal. Al sustituir los valores se obtiene un ángulo de 20 grados. Este ángulo es el ángulo que hay entre el eje normal y la magnitud de la velocidad que hemos encontrado, que es esta parte que está por acá. Entonces, en consecuencia, la magnitud de la velocidad para el cuerpo A va a ser igual a 3 metros por segundo a un ángulo de 40 grados respecto al horizontal. Es decir, al sumar los 20 grados de la normal más los 20 grados que está la normal respecto al eje horizontal, da como resultado 40 grados. Se repite el mismo proceso para obtener la magnitud de la velocidad del cuerpo B, donde también se obtiene una magnitud de 3 metros por segundo y un ángulo de 20 grados por segundo respecto al eje normal. De igual manera, su dirección va a estar dada a 40 grados respecto al eje horizontal y va a ser de igual magnitud. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad del cuerpo A después del choque va a estar en el tercer cuadrante, mientras que la del cuerpo B va a estar en el primer cuadrante. Y ambas magnitudes son de 3 metros por segundo. Lo anterior se tratará de comprobar experimentalmente a continuación, en donde se podrá observar que siendo las velocidades iguales de los dos cuerpos, se obtiene que el ángulo después del impacto es de 40 grados. Es posible que las velocidades cambien, puesto que las velocidades iniciales no van a ser las correspondientes al problema y que se tratará de conseguir que las velocidades antes del impacto sean iguales para que se produzca estos datos que hemos obtenido. Bien, continuando con la experimentación, esta va a ser la tabla donde se va a realizar el experimento. Es una tabla lisa. Esta tabla es para realizar dibujos en arquitectura. Tiene un coeficiente de fricción muy bajo, el cual va a permitir que se pueda asemejar al problema planteado. Tenemos aquí el eje tangencial y el eje normal, que este eje es el que cruza por los centros de masa del cuerpo A y del cuerpo B. Tenemos el ángulo encontrado de 20 grados respecto a la normal, donde esta sería la magnitud final de A respecto a la velocidad, ¿no? Y esta sería la magnitud de B final después del impacto. Y esta sería también lo que es el ángulo de 40 grados, que va a estar ubicado en el tercer cuadrante para la velocidad de A. Y para la velocidad de B, pues la magnitud final va a estar a 40 grados. Así que vamos a continuar con lo que es la realización del choque. Bien, en este intento se ve que el ángulo final de las velocidades de los cuerpos va en dirección de los 40 grados respecto a la horizontal. Ahora bien, se hará otro nuevo intento. En este caso, se puede ver de que las velocidades asignadas tanto a los cuerpos fue casi igual, podríamos decir, en magnitud. Es por ello que eh, están prácticamente a una distancia igual. Sin embargo,
Lo que pudo haber afectado aquí quizás fue el ángulo de las direcciones de la velocidad, quizás no fueran perfectamente paralelas y por ende se desvían un poco. Sin embargo, los resultados obtenidos en el planteamiento se asemejan un poco a la parte real en este experimento. Bien, en este último intento, no importa la magnitud de las velocidades que le asigne a los cuerpos, sin embargo el ángulo siempre va a ser el mismo sin importar la magnitud de la velocidad. Es decir, que el ángulo respecto a la horizontal va a ser siempre de 40 grados, siempre y cuando las velocidades sean paralelas y que esta velocidad vaya 20 grados respecto a la normal. Esto ha sido todo de la parte experimental y hasta aquí llega lo que es mi participación.